Hola, ¿qué tal? Hago este video para reponer la clase que debido a algunos problemas no se realizó, y en la cual lo que está planteado o se iba a trabajar iba a ser ya en el desarrollo de lo que es el planteamiento del tercer examen parcial, del segundo, perdón, y además el planteamiento ya directamente de la práctica número 4. Entonces, retomando lo que estuvimos haciendo la ocasión pasada, fue que a partir de esta imagen que nosotros empezamos a trabajar en Autodesk, hicimos la exportación de Fusion para crear el archivo URDF y con ello comenzar a hacer la simulación. Entonces, voy a realizar lo que sería el modelado de esta parte y generar una plantilla utilizando las herramientas de simbólicas de MATLAB, con el objetivo de generar esas ecuaciones, plantearlas dentro de un modelo y hacer una tarea planeada. En ambos casos lo que vamos a buscar es que este dispositivo que ya se encuentra en el espacio realice una tarea. Entonces, esta parte, cuando menos pueden revisar el video anterior, ya está hecho, y lo que vamos a hacer ahora va a ser utilizar el planteamiento que establecimos la clase pasada de los sistemas de referencia, de las transformaciones correspondientes a cada articulación para describir el movimiento, y a utilizar los parámetros que nosotros establecimos dentro de esta tabla para generar la ecuación. Entonces, esto quiere decir que estos elementos, en este caso que son traslaciones sobre el eje Z, van a tener un valor real, los cuales nosotros vamos a medir a partir de las relaciones que tenemos en nuestra herramienta de desarrollo. Entonces, de inicio, vamos a trabajar, o requieren, yo les voy a pasar un archivo de LiveScript con este título: el modelado de un robot RR en el espacio. El resumen básicamente es que vamos a realizar el modelo de la postura y el modelo cinemático. En este caso todavía no incluiremos lo que sería la dinámica, porque la utilizaremos esencialmente para generar un controlador. Otro punto importante es que vamos a utilizar la transformación general que habíamos definido en clases pasadas, con el fin de reducir la cantidad de información que nosotros vamos a utilizar para generar el modelo. Entonces voy a agrandar un poco más el código para poderlo ver, y yo ahorita lo tengo en una sola función. Entonces voy a correr este bloque, y cuando menos lo que esperaría ver sería la función, esta matriz. Entonces recuerden que por convención el cálculo de esta matriz se realiza como viene en la presentación: una parte donde tenemos todas las traslaciones y una parte donde tenemos las rotaciones. Es importante recordar que las traslaciones tienen un orden, las rotaciones tienen un orden específico en las que se realizan para tener esa estructura de la ecuación, que sería la parte básica con la que vamos a trabajar. Entonces, estas serían nuestras funciones con las que vamos a trabajar, y en nuestra siguiente sección, entonces desde aquí es conveniente hacer un corte de sección, y aquí lo que vamos a definir serían las funciones. No, el modelo cinemático de la postura, perdón. Entonces vamos a ponerlo como un encabezado. Y entonces lo que requerimos es, aquí tenemos la tabla, ¿no? Y lo que habíamos definido cuando menos son ciertos tipos de transformaciones. Entonces, conforme a la información que tenemos aquí, tenemos que generar cuando menos 4 transformaciones. Las 3 primeras son contienen rotaciones,
La primera contiene una rotación sobre el eje Z, es decir, estamos moviendo a lo que sería la cintura del robot a partir del eje Z. En esta imagen recuerden que habíamos explicado que los sistemas 1 y 2, en realidad la postura del robot como están sobrepuestos. En realidad se deben de ver de esta manera, donde Z0 y Z1 son paralelos y el ángulo que vamos a tener entre ambos sistemas de referencia va a ser justamente una rotación sobre el plano XY. En este caso el ángulo, recuerden que por convención se empieza a medir con respecto al eje X, pero este mismo ángulo que tengo aquí es el mismo ángulo que puedo tener entre Y1, que aquí tengo Y2, en realidad es Y1, y Y0. Entonces ahora sí está bien. Entonces este ángulo es este mismo de acá. Entonces sería esa transformación. La siguiente transformación, o las siguientes dos transformaciones, la articulación queda orientada, debido a que estamos colocando los sistemas de referencia de manera paralela, sobre el eje Y, tanto en el sistema 1, lo que sería la articulación del hombro, para el sistema 3 también. Entonces aquí la articulación, el sistema que gira es el sistema 2, y aquí el sistema que gira con referencia al anterior es el sistema 3. En el caso del sistema P, simplemente lo estamos estableciendo para definir la herramienta. Aquí este sistema le podríamos agregar algo, porque al final nosotros vamos a utilizar también, o vamos a procurar utilizar las herramientas del Robotics Toolbox de MATLAB, el cual nos va a pedir definir un elemento como el eslabón de el efector final, que nosotros siempre lo vamos a hacer con el sistema P. Entonces ese sí hay que ponerlo tal cual, y evitar cuando menos alguna serie de conflictos. Entonces lo que o les adelanto es que en su planteamiento del examen es agregarle un eslabón más o una pieza más para poder definir bien a ese sistema P. Entonces ahorita lo vamos a dejar de esta manera. Ya al final haré el cambio para mostrarles cómo lo tendría que hacer, por si no les queda claro. Y aquí ya tenemos los parámetros. Entonces voy a hacer esta división de pantalla. Y la primera transformación que tenemos que definir sería esta matriz de rotación. Entonces sería la transformación, y aquí voy a insertarlo en el formato de ecuación. No quiero perder tiempo tanto en el formato de látex. Sí se puede hacer, pero solamente se lo recomendaría si tienen tiempo para practicarlo. Entonces tengo la estructura, voy a utilizar esta, aquí lo voy a cambiar para que quede definido como una matriz de acuerdo a la convención que hemos utilizado desde el inicio del semestre. Y ya está. Entonces vamos a introducir el código, o mejor escribimos todas las transformaciones. Entonces sería nuestra transformación de 1 a 2, entre el sistema 3 y el sistema 2, y entre el sistema P y el sistema 3. Entonces regresando acá, hacemos una entrada de código, y lo primero que tendríamos que definir serían todas las variables. Entonces son simbólicas, las voy a poner en conjunto. Entonces la transformación de 0 y 1,
Esta sería la transformación entre 1 y 2. La transformación entre 3 y 2. Y la transformación entre P y 3. Entonces, recuerden que la P en este caso es mayúscula porque está asociada a un sistema de referencia. Ahora, conforme a la tabla que tenemos acá, tenemos 3 elementos relacionados con traslación, que serían estos valores de z, y nuestras variables, que serían los ángulos. Entonces también hay que aprovechar para definirlo. Entonces tenemos z de 0 a 1, z de 3 con respecto a 2, y z de p con respecto a 3. Aquí simplemente hay que ignorar. Teta 0 con respecto a 1. Teta 2 con respecto a 1. Y teta 3 con respecto a 2. Y con esto ya tendríamos todas nuestras variables para definir las transformaciones. Entonces aquí sería, vamos a utilizar esta primero. Y vamos a utilizar nuestra transformación. Entonces aquí, algo que puede ser útil es copiar toda la función. A ver, esto lo hice un poco más grande para ver si lo estoy copiando. ¿Qué sería esta? Déjame cerrar este y volver a acomodar este. Entonces, conforme a los datos que tenemos aquí, la traslación en x que corresponde a esta parte vale 0, nuestra traslación con respecto a y vale 0, y aquí el valor de nuestros parámetros es z1 con respecto a 0. En la parte de los ángulos, de acuerdo a la tabla, gamma y beta valen 0, y este vale teta 1. Entonces aquí sería teta 1 con respecto a 0, y tendríamos nuestra primera matriz. Entonces, ya definido de esta parte, definimos las otras matrices que nos faltan. Entonces, prácticamente casi tienen la misma estructura, solo varían en algunas cosas. Entonces, en este caso, es z2 con respecto a 3. En este caso, nuestra rotación de teta está definida sobre y, este 0, entonces este es 1 con respecto a 2, aquí es aquí la advertencia. Sé que el valor de la variable no ha sido usada. No quiero usarla. Quiero guardar un valor ahí. Entonces aquí simplemente cambiamos los índices. Siguen siendo todos sobre z. 3AP. Y aquí sería
Teta 2 con respecto a 3. Y... creo que me adelanté aquí y lo hice mal. Ahorita lo corrijo. Entonces ahorita corrijo. Estoy viendo que todos los parámetros, algunos parámetros los puse mal. Entonces 3 con respecto a P. Entonces este queda igual y este es 0. Entonces este Z3 2 a 3, este es 3. Entonces acá es 2 a 3, de 2 a 1 este es 0. Y así como está. Entonces, aquí simplemente deben de coincidir con la tabla. 0, 0, Z1 con respecto a 0. 0, 0, teta 1 con respecto a 0. Aquí es 0 en traslaciones. Y únicamente rotación sobre Y, que sería este elemento. Aquí traslación únicamente sobre Z. Y giro sobre Y, este ángulo. Acá simplemente una traslación y no tenemos rotación. Entonces aquí me falta definir una función. Ahorita lo definimos. Y sería hacer la multiplicación de las transformaciones. Entonces ya está. Voy a correr la sección. Y aquí tengo mi transformación. Y aquí me dice que esta variable no la tengo definida. Entonces nada más reviso. Es que aquí lo quedó con minúscula y aquí es mayúscula. Entonces voy a volver a correr la sección. Entonces ya está. Y nos da esta función. Ahora, tiene varios elementos y aquí hay varias relaciones trigonométricas que se pueden reducir. Esta se puede reducir muy sencillo con la suma, la que tenemos arriba también. Entonces lo que vamos a aplicar a esta operación va a ser una función de simplificar. Entonces aquí simplify o simplify. Nada más requiero esta parte. Y vuelvo a correr la sección. Entonces ya queda simplificado. De aquí es conveniente ver algunas cosas. Todo lo que nos proporciona como resultado el programa, dentro o una ventaja que tiene esta parte simbólica o el desarrollo simbólico, es que para poder desplegar todos los resultados nos los va acumulando en algunos elementos, en estas sigmas. Entonces, si aquí podemos ver es que tenemos que en X y en Y comparten esa misma sigma. Y estas sigmas en realidad, al revisar Z3 con respecto a 2 en nuestro diagrama, se relacionan directamente con nuestro brazo, con el brazo y el antebrazo. O sea, son estas dimensiones las que se relacionan, tal cual. Eso significa que lo que es, lo que vamos a seguir explorando esta relación, y si se dan cuenta, aquí lo que tenemos es la suma de los ángulos. En específico, esta sección es lo equivalente que nosotros teníamos en el plano, ya que
el robot como tal es una cadena cinemática que rota sobre un plano, es decir, estos elementos están sobre el plano de giro de lo que sería la cintura. Es más fácil explicarlo físicamente, yo lo sé. Entonces, esa rotación que se da, es que tengo los elementos de la exportación del URDF, no lo voy a modificar. Entonces, estos elementos giran sobre un plano, tanto el antebrazo y el brazo, de tal manera que se ven reflejados aquí, pero se ven afectados por cómo gira la cintura, que sería, en el caso de X, la proyección, por eso es que aquí nos aparece el coseno, y en el caso de Y sería el seno. Lo vamos a ver más claramente cuando ya planteemos la simulación, pero nos da este tipo de resultado. Ahora, otra diferencia que nosotros podemos tener de modelar en el plano es que todos los grados de libertad de las articulaciones nos quedaban expresados como una suma de elementos. En este caso, como tenemos la junta de la cintura que es perpendicular, aquí se puede apreciar mejor, es perpendicular a las juntas rotacionales tanto del hombro como del codo del robot, se van a ver proyectadas o van a afectar como una proyección perpendicular. Es por eso que aquí, como el brazo y el antebrazo están en un plano que gira, aquí va a estar afectado por la proyección sobre el eje X. Aquí directamente nos da la proyección sobre X y Y, no hay mucho que hacer, y aquí nos aparece nada más la suma, porque es la altura del eje Y, de Z, o la orientación sobre el eje Z. Pero no podemos hacer una descomposición como lo hacíamos, es decir, en el plano lo estábamos manejando como la suma de los ángulos. Pero aquí no podemos hacer una simplificación. Quiere decir que los elementos de la matriz de rotación que nos vamos a presentar en la mayoría de los casos a los robots en el espacio se van a ver afectados por proyecciones perpendiculares entre sí, lo que nos va a impedir simplificar la expresión de las ecuaciones. Entonces, en este caso, o en la mayoría de los casos, lo que está pasando aquí es que entre más articulaciones le agreguemos a nuestro robot, menos lineal va a ser el comportamiento de la orientación de nuestras herramientas. Y por ende va a ser más difícil encontrar una solución, ya sea por un método numérico o por algún método analítico. Es por eso que este ejemplo que yo estoy manejando, que es nuestro ejemplo base, lo estamos manejando únicamente con 3 grados de libertad. El examen va a consistir en agregarles un grado más de libertad y que planteemos la solución desacoplada del robot. No es tan complicado, de hecho viene en varios en varios libros, de hecho viene en material de apoyo, y en eso consistiría la realización del tercer examen parcial. Del segundo, perdón. No sé por qué les quiero aplicar 3 exámenes. En fin, cosas de la vida. Entonces ya tenemos el modelo de la posición de nuestro robot. Ahora lo que sigue sería plantear, como dice aquí en el resumen, el modelo cinemático directo y el modelo cinemático inverso, para sacar de ahí algunas métricas como las que habíamos visto o que tienen en su tarea, que se aplican para poder medir la capacidad de un robot. Entonces aquí sería modelo cinemático directo de las velocidades, y aquí vamos a crear una sección. Entonces recuerden que es importante crear secciones, porque si no su código cuando compilen su código se va a repetir muchas veces, y eso lo que va a ocasionar es que su bus o su computadora se esté sobreesforzando cada vez. Entonces nada más hay que correr secciones y tener cuidado con la cantidad de variables. Entonces, si llegan a tener algún problema con la ejecución de su programa o con abrir esta plantilla para trabajarla ya dentro de su examen, yo les recomendaría que lo trabajaran en su versión dentro del browser,
porque ahí no tendrían limitaciones de instalar algún tipo de paquete o dentro de la memoria de su programa, que no ocupamos mucha, pero si ustedes están haciendo, como es mi caso, teniendo varios programas abiertos, podrían tener algún problema con su computadora. Entonces, vamos a calcular el modelo cinemático directo. Eso significa que ahorita lo que nosotros tenemos, y déjenme robar unas ecuaciones de acá para modificarlas. Ese video de acá abajo. Y así se ve mejor. Entonces, lo que nosotros tenemos básicamente ahorita es, aunque no lo tengamos definido, es nuestra transformación de posición y nuestra matriz de rotación. Entonces, esto es lo que tenemos definido. Ahora, retomando un poco para poder establecer la simplificación que queremos hacer. La cantidad de variables que yo tengo o que hemos definido para trabajar ahorita en este ejemplo básico son 3: cintura, hombro y codo. Eso significa que no podemos trabajar con la orientación. De hecho, la orientación, como se ve aquí, es totalmente dependiente del primer ángulo. Entonces, si nosotros ponemos una herramienta o agregamos a otro elemento, va a quedar sujeto a la orientación de la cintura. Entonces, para simplificar esa parte, únicamente vamos a trabajar con lo que sería los elementos de la posición del robot. Entonces, nuestro modelo en este caso va a estar planteado a partir de la posición. Entonces vamos a utilizar este vector. Eso quiere decir que entonces nuestro vector de postura va a contar, lo voy a copiar directamente desde aquí para no estar repitiendo, con X Y y Z. En este momento no vamos a involucrar lo que sería la orientación de nuestro efector final asociado al sistema P. Vamos a trabajar con eso. Y lo que hemos trabajado, de acuerdo, al igual que en el plano, es que teníamos este vector. Déjame modificarlo acá. Y en este caso, ahorita lo que hemos calculado es nuestro vector de postura. Que corresponde a estos elementos. Entonces aquí lo que tenemos sería el coseno de teta 1 con respecto a 0. Entonces déjenlo escribo, voy a pausar el video y ahorita regresamos para que no se haga un video tan largo.
Entonces, ya terminé de escribir las ecuaciones como tal. Y lo que sabemos, de acuerdo al planteamiento que habíamos visto en clase, es que estos dos elementos, en consideraciones cuando un robot hace una tarea, básicamente son iguales. Entonces, a partir de aquí, establecíamos el modelo cinemático, derivando ambos extremos, utilizando la derivada total. Eso quiere decir que vamos a derivar cada extremo con respecto al tiempo. Y esta relación la podemos expresar como nuestro modelo cinemático directo al sacar la distribución de estos elementos conforme a las variables que conforman nuestra ecuación de posición. Entonces, aquí sería nuestra matriz jacobiana en función de Q. Entonces, esta es una matriz. Y el vector de velocidades generalizadas. Donde nuestro vector Q son nuestras variables de las articulaciones de las juntas rotacionales. Entonces aquí simplemente las voy a copiar. Y de aquí este es 3. Y como las copié del programa, es posible que tenga un error por ahí, un error de dedo. Entonces aquí tenemos nuestro conjunto de ecuaciones. Entonces dejen copiar la presentación y quitar estos elementos que me están haciendo mosca. Y aquí están nuestras ecuaciones. Entonces vamos a calcular esto. De hecho, van a ver que nos tomó más tiempo plantearlo que escribirlo dentro del código. Pero es importante que dentro de un código entendamos que estamos programando y no nada más lanzarnos como tal. Entonces, lo primero que tenemos que sacar sería este vector de postura conforme a los parámetros de nuestra transformación que hemos sacado. Entonces, aquí vector de postura. Vamos a introducir código. Sería el vector xi de postura de 0 a p, y le vamos a agregar una q porque después lo vamos a necesitar. Vamos a tener posiblemente dos vectores xi si es que vamos a requerir hacer un análisis más profundo utilizando esta plantilla.
Entonces, de aquí, lo que debemos hacer es mandar llamar a los elementos de esta matriz para no tomarnos mucho tiempo. Entonces significa que de aquí vamos a conformar un vector. Entonces quiere decir, haremos cuadrados, mandamos llamar la función y mandamos llamar los elementos. Bueno, estaba consultando y aquí tengo un error. Son paréntesis, y para conformar el vector son elementos cuadrados. Entonces, como es vector, hay que recordar que lo que queremos llamar es este elemento. Entonces voy a llamar del renglón 1 el primer elemento de la columna, el cuarto elemento de la columna 4. Así está. Entonces este es mi primer renglón. Después, de mi renglón 2, quiero el elemento 4. Punto y coma. Y del tercer renglón, quiero el elemento 4. Corro la sección y ya tenemos nuestro vector de posición. Entonces, de aquí, el modelo cinemático de las velocidades directo. Entonces, vamos a establecer otro encabezado de simbólico. Entonces aquí lo que vamos a definir va a ser una matriz jacobiana teta. Vamos a completar los demás elementos que nos van a faltar y vamos a llamar a la función Jacobian. Entonces hay que indicarle a qué elemento le vamos a sacar el jacobiano. En este caso sería nuestro vector de postura xi y las variables con las que nosotros vamos a querer calcular el jacobiano. Entonces en este caso es teta 0 con respecto a 1, teta 2 con respecto a 1 y teta 3 con respecto a 2. Y me marcan un error porque no son corchetes, son llaves, son funciones. Entonces es una confusión. Generalmente a mí luego me pasa porque confundo perdón, la nomenclatura de MATLAB a veces con la de matemática. Porque MATLAB sí utiliza paréntesis, pero en las funciones matemáticas usa corchetes. Entonces por eso luego me confundo. Entonces corro esta sección otra vez y ya tenemos nuestra matriz jacobiana. Entonces, en algunas ocasiones no conviene tanto simplificarla. Esa es tal cual nuestra matriz jacobiana que vamos a obtener. Y nada más faltaría complementar con el vector de velocidades. Entonces aquí sería Q dot, sería nuestro vector de velocidades. Este lo voy a poner acá abajo. De todas maneras, cuando lo vuelva a correr, se va a actualizar. Y entonces, aquí lo que tendríamos sería teta de 1 con respecto a 0 dot punto a la sugerencia no hay que hacerle caso. Entonces aquí sería teta 2 con respecto a 1. Y
Y aquí sería teta 3 con respecto a 2. Entonces estos son los elementos que van a integrar nuestro vector de velocidades canalizadas. Aquí estos puntos. Aquí sería este. Y aquí sería este. Corro la sección. Entonces el dot va antes, perdón. Porque le estamos sacando el dot al 1. Y no, queremos sacarle el punto o indicar que es derivada teta. Entonces, ya está. Y me marca un error porque no las definí. Y ahora sí aparecen como las estamos. Entonces aquí tenemos ya los elementos que conforman nuestro modelo cinemático directo. Entonces, para no meter mucho ruido, voy a escribir otra sección. El modelo cinemático inverso. Entonces, partiendo otra vez de nuestro planteamiento en estas ecuaciones. Más que, pues ya va a ser más corto. Lo que voy a requerir nada más sería esta parte. Y los demás en esta sección, pues no esto. Entonces, de aquí, el cálculo del modelo cinemático inverso corresponde a determinar el valor de Q punto de esta relación. Entonces Q punto va a ser igual a nuestro jacobiano inverso. En el caso que ustedes van a trabajar, el jacobiano inverso no va a ser directo porque la matriz jacobiana que van a obtener no va a ser una matriz cuadrada. Tendrían que utilizar la herramienta para calcular el jacobiano pseudo inverso, que tiene algunos detalles. Entonces, ese sería nuestro modelo cinemático inverso que vamos a calcular. Entonces, necesitamos calcular la matriz inversa del jacobiano y escribir nada más nuestro vector xi ahora en el espacio de trabajo. Entonces, igual vamos a empezar con el código, definiendo nuestro. Lo voy a escribir con mayúsculas porque con minúsculas es igual a la función. Entonces, inverso j teta, ahorita van a apreciar eso, y en este caso sería nada más xi. Pero xi punto, perdón. Entonces sería desde aquí xi dot. Aquí está. Y este debe tener un x dot, un x punto de 0p
y un z como variables. Entonces deben de quedar así. Entonces vamos a calcularlo. Entonces va a ser al inverso no me acuerdo si se escribe completo. Bueno, si no, vamos a preguntar a la ayuda. Inverse de una matriz. Sí es completo. Entonces aquí sería inverse solito de nuestra JZ. Y lo que voy a hacer es que voy a salvar el archivo. No es que vaya a tronar la computadora. Lo que pasa es que va a requerir calcular o hacer muchos cálculos simbólicos. Le puede tomar tiempo. Entonces, como yo ahorita estoy ocupando diferentes elementos de la memoria, porque tengo Fusion abierto, tengo PowerPoint y también tengo el programa de grabar, pues podría causar algún detalle. Entonces por eso es que lo salvo. Entonces además aquí es importante porque el seccionar el programa lo que me va a evitar es tener que rehacer todos estos cálculos simbólicos. Entonces este cálculo sí le va a tomar mucho tiempo a la computadora, o lo puede forzar mucho. Y de una vez, para no estar repitiendo, definimos también el vector. Y corro la sección. No funciona. De acuerdo a la información que viene aquí, al parecer no se está dando la función adecuada. A ver si nada más busco en matriz. A ver, dejen buscarlo y ahorita. Entonces ya pregunté la documentación. Obviamente no lo reconoce y sí es así. Entonces aquí lo acaba de calcular. Entonces esta parte pues es por si se quieren torturar, que la matriz haya quedado muy larga. No es conveniente preocuparse tanto, porque al final estos son parámetros. Entonces si requerimos hacer un cálculo con la matriz inversa, simplemente lo que tendríamos que hacer sería sustituir los valores. Lo único que sí es algo pesado, pues es pasar cada uno de los elementos. Entonces generalmente pues hay que escribir esto en código de MATLAB para hacer el cálculo de la semántica inversa. ¿Vale la pena? Sí. Vale la pena si ustedes van a utilizar estas ecuaciones para plantear una solución de su cinemática en un esquema de reactividad. Porque no únicamente van a sustituir valores, o sea, van a recibir valores y les va a dar un resultado. Y aquí tenemos nuestro vector de velocidad. Entonces,
Este sería el planteamiento del modelo y de las ecuaciones que ustedes van a requerir en la mayoría de los casos para calcular lo que sería los índices que indican el funcionamiento de un robot. Entonces, esta sería la primera parte que nosotros empezaremos a manejar con nuestro planteamiento. Para el robot. Y de hecho, lo que vamos a hacer en la práctica 4 es calcular la solución para que el robot realice una tarea. En el caso que tendríamos que manejar ya como ejemplo de clase, es agregarle un elemento más para que el robot funcione como un robot industrial, posiblemente de 5 grados de libertad. De 5 grados o de 4, en estas circunstancias no son muy diferentes, ya que están limitados de una misma manera. Entonces, simplemente ahorita lo que hay que hacer es volver a hacer este arreglo que tenemos aquí y agregar un eslabón extra, el cual va a ser nuestro eslabón de control para seguir nuestra trayectoria. Entonces, a partir de aquí, yo voy a seleccionar este plano. No quería medir. Quiero sacar una línea. Y lo mejor es que las unidades o las dimensiones que nosotros vamos a agregar nos definan elementos regulares. A veces se puede, a veces no. Y de hecho así es la ingeniería, ¿no? Entonces aquí vamos a dejarlo como 70. Voy a pasar este elemento como una línea constructiva. Y aquí vamos a agregarle una medida. Aquí mide 33, vamos a ponerle 35. Y voy a sacar una línea de aquí para acá. Entonces, las entidades de simetría, ya quedé seleccionada esta, y en automático, como es una operación que se usa, pues ya me escogió mi eje de simetría. Le voy a dar OK. Cierro la geometría. Hago una extrusión. Y en este caso lo que quiero es cortar. Pero no lo debí haber hecho en esta versión. Oh, sí. Vámonos para atrás. Esto no me va a ayudar. Entonces... ¿por qué? Porque yo ya los tengo aquí en componentes. Entonces... es una de las ventajas que tiene el programa. Tengo abierta la versión 3 de este archivo de clase. Y me parece que abrí este, entonces me tendría que ir a una versión anterior. La versión anterior, generalmente es la 1. Trabajamos mejor en esta. Entonces lo que le voy a decir es que me abra esa versión. Aquí está. Sí, me manda una advertencia, pero desde aquí vamos a modificar. ¿Por qué hago eso? Y de una vez cierro esta. No la voy a modificar. Bueno, porque nuestro plug va a desarrollar nuestra simulación a partir de referencias de ejes. Eso lo que quiere decir es que nosotros partimos de generar componentes a partir de cuerpos definidos. Si yo definiera un elemento más dentro de los componentes tal cual, no de los cuerpos, lo que me va a marcar el plugin va a ser un error. Entonces es una limitante que tiene este plugin que estamos utilizando para generar nuestros archivos URDF. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Por eso es que me tuve que regresar a nuestra primera versión para hacer una modificación. Y si ustedes quieren pueden guardarlo con otro nombre para no modificar la versión anterior y no alterar las versiones siguientes. Entonces, por eso es que tiene la advertencia.
Entonces yo lo voy a guardar al final. Ustedes lo pueden hacer al inicio o al final, ya que termine de hacer sus modificaciones. Entonces voy a partir otra vez y a seleccionar el mismo plano. Y voy a ir donde me quedé. Entonces no sé si estuvo bien que me haya equivocado. Yo espero que los errores que cometa les ayuden a no cometer ustedes errores. Y este también está mal porque no quedó centrada. Entonces voy a volverme a parar. Ah, no, sí, lo que está movido sería el robot no está centrado. Entonces, aquí quedamos que esto era en 100. Coloco esto como una línea auxiliar. Una línea acá. Y otra línea para acá. Y a la única que íbamos a definir va a ser esta línea. Entonces esta línea me la voy a dejar en 40. No, en 35 la habíamos dejado. No la había dejado. Para que no me quedaran paredes tan pequeñas. Había usado la función de espejo. Damos OK. Cierro. Control E para extruir. Selecciono todos los elementos. Y hacemos un corte. Ahora selecciono esta cara. Línea. Y más o menos nos tendría que decir dónde se encuentra el centro. Me parece que es aquí. Lo pongo como línea constructiva. Un círculo. 30, es más, un poquito más grande. 40. Y extruir. Corte, seleccionamos y cortamos. A veces nos van a exagerar. Y aquí me vuelvo a ir a posición de home. Entonces, igual que la construcción de los demás, selecciono una cara. Y a partir de esa cara vamos a construir el último cuerpo. Entonces voy a cerrar este. A ver acá. Voy a volver a utilizar la herramienta de slot. Entonces aquí me da una longitud aproximada. Yo en este caso me parece que me gusta dejarlo de 25. Ustedes pueden definir las dimensiones que ustedes quieran. Entonces aquí nada más hay que agregarle, o le voy a agregar una dimensión que serían 100 y termino y extruyo. Entonces recuerden que yo estoy dejando este hueco y lo importante es que aquí quede como new body. Entonces aquí se puso como join, no quiero unir. Entonces hemos dejado 35, el doble son 70 y lo que hay que decir es que esto sea un nuevo cuerpo y ya quedó definido. Le voy a hacer un cambio a este cuerpo con el fin de que termine en una punta y cuando se le programe una tarea se puede identificar, ya que con este muñón sería muy difícil identificar dónde el robot está haciendo la tarea. Entonces
selecciono esta cara. La única desventaja de esta cosa pues, es que nos va a mandar al principio. Y vamos a utilizar las herramientas de línea. Me paro acá. Un poquito más afuera. Y cierro. Y lo que voy a hacer es definir una línea de aquí a la intersección. Este elemento lo voy a poner como una referencia. Voy a espejear todas las relaciones que necesito. Y bueno, es que me emocioné. Esta no lo debí de haber escogido. Entonces voy a seleccionar esta y esta con respecto a esta. Ahí está. Entonces le voy a dar OK. Extrusión. Selecciono estos elementos y cortamos. Entonces lo único que me falta sería afinar esto como una punta para que me apunte a algún lugar. Entonces vuelvo a seleccionar. Y estamos sobre esta cara. Entonces la construcción vamos a iniciarla desde aquí. No podemos empezarla desde acá. Bueno, sí podemos, pero las relaciones no las se dan cuenta, no. Al parecer sí. No me hagan caso. Entonces hago esta línea. Una línea de simetría. Esa no la vamos a ocupar ahorita. Entonces es bueno dejar las líneas de simetría con alguna especificación. Tiene que quedar derechita. Aquí está. Entonces espejo igual. Aquí en automático me selecciono que va a ser esta. Y ya los tenemos. Extruir. Selecciono. Esta me la hizo mal. Voy a abortar. No sé por qué me lo cambió. Bueno, entonces esto mejor lo voy a construir. Entonces de aquí para acá voy a acercar. Coincide. Cortamos para que no nos va a sobrar. Y ahora sí, esta y esta. Y todo para acá. Y ya me queda esta pirámide. Creo que me faltó cortar. Así que me faltó enjundia. Aquí está. Ya está. Y bueno, ahorita nada más aquí le voy a poner una apariencia, pero de plástico. Y le voy a poner este color. Nomás para apreciarlo desde acá. Entonces la idea es que ustedes construyan un elemento así, completen el modelo y hagamos pruebas en la simulación. Entonces esta sería la primera parte del planteamiento de su segundo examen parcial. La otra parte sería, los otros elementos que consisten, va a ser en generar la simulación, el URF de este archivo, cargarlo dentro de MATLAB y que comencemos a que esta estructura haga una tarea determinada. Entonces, en la práctica 3 lo vamos a hacer nada más con 3 grados de libertad y ustedes les trabajarán con
uno extra. Entonces aquí ya lo hemos trabajado. Entonces eso me parece que mejor se los pongo en otro video. Por lo mientras, en este video me parece que tienen cosas con que irle adelantando dentro de su examen parcial, y el resto lo vamos a seguir trabajando la clase del viernes, que ya cuando menos se cuente con el ORDF. Algo que a lo mejor también ustedes quisieran hacer es definir algunas propiedades de sus elementos. Lo vamos a hacer ya cuando tengamos los componentes. En cuerpos no vale tanto la pena, solamente vale la pena definir colores para poderlos distinguir. Entonces, por lo mientras, lo voy a dejar así. Voy a decir que no. Y le vamos a dar un salvar como. Sí, aquí lo que el mensaje que le está mandando es que si ustedes guardan en esta versión, los demás elementos no van a tener estas actualizaciones. Entonces no les conviene modificar los otros elementos. Entonces aquí sería clase parcial 2. Lo voy a salvar, y lo que sí les voy a pasar va a ser esta plantilla. ¿Por qué? Ustedes en su investigación, cuando menos lo que han encontrado son algunos índices que les pueden ayudar a medir algunas cualidades de su robot. Entonces, a partir de esta plantilla ustedes pueden calcular la ecuación de dichos índices y lo pueden utilizar para lo que sería la evaluación de esta estructura que estamos generando, y eso sería el entregable dentro de su segundo examen parcial. La idea ya con este formato es que sea totalmente práctico. Entonces, cualquier duda pues la veríamos el viernes en clase. Entonces, por el momento yo sé que no puede haber preguntas en esta sesión, y yo preferiría contestarlas, o que cuando menos le dieran un vistazo a este video el próximo viernes. Entonces, si no hay más, me despido, y cuando menos espero que realicen las modificaciones que a este programa. ¿Cómo lo llevan? Entonces lo único que tendrían que hacer es cambiar esta función, en su caso, y utilizar la función de seguida inversa.